Hola, muy buenas tardes, bienvenidos una semana más a Legio Novena. Bueno, digo una semana más, pero nos tenéis que permitir que la semana pasada pues no pudimos grabar porque, bueno, vino Antonio aquí a Córdoba y estuvimos los tres juntos después de muchísimo tiempo y la verdad que entre una cerveza y otra lo íbamos dejando y el domingo acordamos que era imposible tener programa porque no nos había dado tiempo a grabarlo, pero bueno, nos lo perdonáis porque evidentemente ya mucho tiempo sin vernos y merecíamos pasarlo bien ese fin de semana. Volvemos este domingo y volvemos con un programa muy chulo que ahora lo vamos a ir diciendo, pero bueno, antes de nada, como siempre, saludar a mis compañeros, tanto a Antonio Murillo como a Daniel Caparrós. Buenas tardes a todo el mundo. Muy buenas. Hoy ya, por desgracia, volvemos a tener a Antonio lejos y a través de la pantalla, pero tuvimos vivencias bastante chulas. Pero ya estoy en la madre patria, ya estoy en Andalucía, estoy en mi pueblo. Está un poquito más cerca. Estoy a nada, estoy a una horita. Está una horita, efectivamente. En uno de los pueblos yo pienso con uno de los castillos más bellos de España. No, uno de los sí. No, el más guapo de toda España. Evidentemente estamos hablando de una persona completamente neutral, como Antonio, sí. que nació y vive allí, por lo tanto podéis hacer caso de él, de que es el más bonito de España. Para decirlo es Belalcázar, que no lo estamos ni diciendo. Claro. No, coño, tiene la torre más alta de la península, pero bueno. Pasaros por aquí y lo veis vosotros. Él lo atenderá. Pues bueno, vamos con el apartado de efemérides, que en esta ocasión es Dani quien empieza. Sí. A ver, yo hoy he querido hacer una cosa distinta. Realmente podría hablar aquí de muchas efemérides interesantes y explicarlas y tal, ¿no? Yo qué sé. Por ejemplo, podría hablar del 8 de mayo de 1521, que tenemos la dieta de Worms, cuando se hace las condenas de las tesis de Martín Lutero, o del 9 de mayo de 1605, cuando Cervantes publica la primera parte de Don Quijote. Pero en vez de explicar algo, he decidido que hoy voy a dar un consejo, ¿vale? ¿Por qué? Porque el 4 de mayo de 1979, Margaret Thatcher es elegida primera ministra del Reino Unido. Y el 4 de mayo de 1996, José María Aznar, es elegido presidente del gobierno de España. Entonces mi consejo es que, por favor, los 4 de mayo no se elija nunca a ningún presidente de ningún país. Porque, coño, Margaret Thatcher y José María Aznar el mismo día, yo creo que de los errores se aprenden. Fíjate que aún así el 4 de mayo Madrid eligió entre comunismo y libertad, ¿sabes? Es verdad, no había caído, tío. Bueno, fue el 4. Sí, el 4. Así este martes, claro. Sí. Pues bueno. Ganó claramente la libertad. Sí, ganó la libertad, evidentemente, porque la otra parte era comunismo seguro, o sea, eso estaba claro. Sí, claro. Stalin no es nada comparado con Más Madrid, Podemos, nada. Por supuesto. Madre mía. El caso es que el 4 de mayo, ojo a las jornadas de política históricas que se viven, ¿eh? Ojo, cuidado. Cuidado. Sí, suelen salir mal, pero bueno, ahí está. El ascenso de Margaret Thatcher, de José María Aznar, y de la caída Isabel de Pablo Ayuso. Iglesias, o sea, es un día para los votantes liberales importante. Iba a decir la caída de Edmundo Val, pero nunca estuvo en ningún sitio, así que... No puede caer quien no ha subido. Pobrecito. Vi una noticia que decía el tío que se veía en el gobierno tras la campaña que había hecho. Digo, sí. Y yo me veo con un contrato en la Universidad de Granada estudiando, yo qué sé, tío. Los dólmenes de Antequera, ¿sabes? Ha perdido su puesto de concejal de Juventud y Tiempo Libre. Bueno, ahora vamos a tener mucho tiempo libre, los ciudadanos, la verdad. Perdonadnos hoy si nos enreamos más de la cuenta, pero es lo que tienen los reencuentros, que luego nos enreamos. Pues sí, la verdad. Bueno, vamos a seguir con esto y le toca ahora a Antonio. Bueno, pues yo sí voy a hablar de comunismo del de verdad, pero poquito, ¿vale? Porque el día 5 de mayo de 1818 nace Carlos Marx en la ciudad de Treveris, en Alemania. Bueno, en aquel entonces no era Alemania, ¿no? Pero bueno, lo que luego a partir de los 70 del siglo XIX sería Alemania.
nace posiblemente el filósofo, economista y más influyente del siglo XIX hasta el día de hoy y precursor de la ideología marxista, influyente de obras políticas como son después la Unión Soviética y otros muchos países que siguen su doctrina evidentemente aplicada a cada uno de su país, por ejemplo el marxismo-leninismo en Rusia, ¿no?, con la Unión Soviética, o el maoísmo en China, pero bueno, destacar eso, que es una de las personas más influyentes de la historia de la humanidad y a mi gusto, una persona que tenía mucha razón en lo que decía. Pero bueno, ya está. El 5 de mayo nació Carlos Marx y aquí os lo dejo. Pues yo, mi efeméride, que es del 7 de mayo, en este caso de 1954, voy a traer algo relacionado con otra personalidad importante del comunismo, como es Ho Chi Minh, porque en esa fecha, 7 de mayo de 1954, el ejército francés cae derrotado en la batalla de Dien Bien Phu y se da por finalizada la guerra de Indochina, es decir, la guerra de independencia de Indochina del ejército colonial francés, ya después de la Segunda Guerra Mundial. Uno de los máximos líderes del movimiento de independencia de Indochina era Ho Chi Minh, que era el líder del partido conocido como el Viet Minh, que era pues el Partido Comunista, ¿no?, de Vietnam, una organización comunista de Vietnam. Y nada, en esta fecha, 7 de mayo de 1954, pues se configura Vietnam, bueno, en este caso Vietnam del Norte, como un régimen comunista y Vietnam del Sur como un régimen pro-occidental apoyado por Estados Unidos y Francia, que posteriormente pues se enfrentarán en la conocida como Guerra de Vietnam, que todos conocemos, ¿no?, y que terminará con la unificación de Vietnam en el régimen comunista. Los yanquis les gusta sacar a los yanquis. Sí, bueno. No habla pues mucho. De yanquis vamos a hablar hoy y de otras muchas cosas, porque vamos a traer uno de los temas que quizás es más interesante a nivel nacional y a nivel internacional al mismo tiempo del pasado siglo XX, y es el papel que tuvo el régimen de Franco, el papel que tomó España a lo largo de la Segunda Guerra Mundial y en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Y aquí vamos a ver cómo Franco es probablemente uno de los personajes del siglo XX español que más se parezca a Mortadelo. Ya ves. No sé si recordáis que, bueno, los que hayamos leído cómics de Mortadelo y Filemón, que Mortadelo se disfrazaba de cualquier cosa. Y Franco en esa época hace un poco de Mortadelo. Empieza la guerra con un disfraz y termina con otro completamente distinto. Y vamos a hablar un poquito de esa personalidad camaleónica del generalísimo. El generalísimo. Yo de hecho le tengo puesto, siempre titulo los folios donde he quedado los apuntes, ¿no? Tengo puesto programa 26, Frasquito el camaleón. Es que... yo también los titulo, tío, pero súper básico. Bueno, sí, rollo así. Además, si ves los apuntes en plan, Franco hizo el payaso, ¿sabes? Y cosas así, por ejemplo, para que yo entenderme. Bueno, vamos a comenzar, ¿no? Vamos a comenzar por el principio y siempre un poquito los antecedentes, ¿no? El papel que toma Franco y el régimen franquista, España, en este caso, en la Segunda Guerra Mundial, hay que tener en cuenta también los antecedentes de la Segunda Guerra Mundial, que aquí en España pues es la Guerra Civil, ¿no? Es una guerra civil en la que Franco recibe ayuda descarada, a pesar de ese comité de no intervención que no sirvió para nada, que ya hablamos en otro programa, que todos tenéis que escuchar. Pues recibe ayuda de Italia, el Corpo de Truppe Volontarie, ¿no? De todas las flechas negras y demás que vinieron aquí de la mano de Mussolini, aparte de toda la ayuda logística y demás. Y alemana, que vino, por ejemplo, también por la Legión Cóndor y aparte, pues, armamento, ayuda logística, etcétera. Bueno, Franco en este caso pues tiene como una pequeña deuda, ¿no?, con las potencias del eje, y es verdad que al terminar la guerra y ir viendo el potencial que tienen las potencias del eje, sobre todo Alemania, porque Italia ya sabemos que es dada
desde que cayó el Imperio Romano, a hacer el ridículo militarmente. El 31 de marzo, antes de que acabe la guerra, se firma en el 39 en Burgos el Tratado de Amistad con Alemania. Un tratado que presuponía pues que si entraba en guerra Alemania con alguien, pues España apoyaría a Alemania en ese caso, ¿no? Más tarde, el 7 de abril del 39, pues España se adhiere al pacto anti-Comintern, es decir, el pacto anti la Tercera Internacional, la Internacional Comunista, el pacto anticomunista, por decirlo rápido. Un día después, el 8 de abril, España sale de la Sociedad de Naciones. Y luego ya aparte, pues vienen un montón de cosas durante un primer periodo que podemos calificar como de acercamiento al eje, sino decir como de querer entrar en la guerra de parte del eje, por parte de Franco, en esa época, ¿vale? Entonces, ¿qué hay que destacar en esta época? Pues sobre todo también las concesiones logísticas que se le hicieron al eje. Se le cedieron muchísimos puertos a Alemania para que los submarinos y flotas alemanas pudieran repostar y, bueno, también los aviones y demás pudieran pasar por aquí para repostar. También las minas de wolframio que se vendieron a Alemania para material bélico. Pero ¿qué pasa? Que Alemania firma el pacto con la Unión Soviética, el pacto Ribbentrop-Molotov. Me encanta ese nombre, Ribbentrop-Molotov. Claro, no podía ser el pacto Pérez-López. Claro, porque si no sería un pacto para pagar las cervezas de por la tarde. Y que ese mismo Molotov es el que le va a dar nombre a los cócteles Molotov, que todos conocemos. Claro. Sí, supongo, ¿no? Sí, es Molotov. No lo sé, pero vamos. Imagino, o sea. Claro. En principio lo harían con vodka, ¿no? Pero luego ya le diría un poco con gasolina mejor, ¿sabes? Pero bueno. Total, que firman el pacto y Franco se queda todo loco. O sea, tú imagínate, tú estás ahí en plan súper anticomunista y entiendes que el eje pues, y Italia pues, también lo son, ¿no? Pero de repente firman un pacto de no agresión, la Unión Soviética y Alemania, que esto siempre se le pone en plan para criminalizar mucho a la Unión Soviética, ¿no? Son como los nazis, nacionalsocialismo, socialismo, el nazismo es de izquierda, sí. Venga, máquina, lo que tú quieras. Vuelvo a empezar la primaria otra vez, por favor. Pero Franco, claro, se queda un poco pillado porque él entendía que la lucha también del nazismo era contra los comunistas, pero bueno. Total, que comienza la guerra, ¿no? Entonces España de momento es neutral. Pero por obligación, no porque no quisieran entrar en la guerra, porque las aspiraciones de Franco son enormes, pero España está en la inmundicia. España acaba de terminar una guerra civil que ha arrasado buena parte del tejido industrial, de la zona de cultivo y estamos en la ruina, como diría Fidel Castro de los Simpsons. Pero claro, no es porque Franquito no quisiera entrar. España de todos modos era favorable al eje. ¿Qué pasaba? Según dice Paul Preston, un historiador inglés, que bueno, que sea inglés pues lo voy a citar, me da igual, dice que Franco no podía soportar la idea de que Francia y Gran Bretaña fueran aplastadas por el eje sin poder obtener parte del botín. Lo que le pasa... Claro, Franco quería el Rosellón y la cerdaña. Aquí... Sí. Quería muchas cosas, Franco. Ser alto y tener un huevo de más, quería. Pero todo no puede ser en esta vida. ¿Qué le pasa? Lo que le pasa a Franco en este momento en el que quiere entrar en la guerra de todos, pero no puede, es que está ansioso, porque él ve una oportunidad muy clara como de restablecer el Imperio Español y tomar el Marruecos francés, parte de Argelia. Incluso he leído por ahí que también reclamaba a Camerún para unirlo a la Guinea Ecuatorial. Sí. También, como no, Gibraltar, evidentemente. Lo que pasa es que para esto necesita unos víveres enormes que Alemania debe proporcionar. Y al principio de la guerra la tendencia es muy clara al eje y el eje no cree conveniente que España tenga que entrar en la guerra. Porque se ve claramente victorioso. Cuando Inglaterra resiste y sigue resistiendo y se le resiste valga la redundancia, a Hitler la toma de las Islas Británicas, entonces ya se ve un poquito más necesario. Pero ¿qué pasa? Que Franco no quiere entrar si no tiene los víveres que necesita, porque igualmente el país no podía solventar una guerra, no podía sufragarla. España vivía con lo opuesto y en algunos casos eso era hasta decir mucho. Y no se podía. Ya hablaremos luego de Endaya, pero tiene muchísimas reuniones, tanto Serrano Suñer como ministros italianos
y alemanes tienen muchísimas reuniones para que España entre en la guerra, sobre todo por la importancia de Gibraltar, porque Alemania quería Gibraltar a toda costa para que las tropas y las flotas inglesas no pasasen hasta Grecia, que de hecho la ayuda inglesa en Grecia es la que hace que la Alemania nazi no pueda conquistar esa zona. Serrano Súñez, Antonio, digamos, con Franco el hombre fuerte de este periodo. Sí, el claro, cuñado claro. de Franco que dota de un cuerpo ideológico político al régimen y uno de los hombres fuertes en este periodo que se conoce como la etapa azul porque en los primeros años del franquismo es donde la falange pues tiene un mayor peso, ¿no? Que luego irá perdiendo. Claro. Eso sobre todo tiene que ver con lo que vamos a hablar, ¿no? Con el cambio de tendencia en la guerra y demás. Por el tema de ser un camaleón. Entonces, ¿qué pasa? Que Franco pide muchas cosas. Pero igualmente en el 40 ya no es neutral España, ahora es no beligerante. Que no es lo mismo. A raíz de la derrota de Francia, creo. Ahí está. Cae Francia y claro, Franco dice, la guerra está ya acabada, si ha caído Francia, Inglaterra va a caer, entonces le entra más la ansiedad, ¿sabes? Se multiplican los contactos, se reivindica Gibraltar en norte de África. De hecho, el 14 de junio del 40 se ocupan Tánger. Franco ocupa Tánger. Sí. Hay que explicar que no beligerante no es lo mismo que neutral, aunque sea un matiz leve, pero no beligerante ya implica algo distinto. O sea, vale, no beligerante no estoy formando parte de la guerra, pero sí permito que Alemania o Italia pues realicen ciertas acciones en mi territorio. Claro, es que esa es la cuestión. Que es una cosa que va a ir cambiando. Es como el paso previo, ¿no? De hecho, esto no sé si lo habéis leído vosotros, creo recordar que Italia no entra en la guerra cuando se inicia, sino que Italia entra en la guerra cuando cae Francia. Y antes de ese momento, Italia está como no beligerante. Es decir, es como el paso previo, ¿no? De pasar de neutral a lo anterior a entrar directamente en la guerra. Claro. Es un cambio de tendencia que, de hecho, Inglaterra se lo recrimina a Franco. Y manda embajadores y demás aquí para hablar con el régimen y se lo recriminan y le piden que cambie de postura. Pero el ansia por las conquistas y demás y por querer devolver un mínimo esplendor al perdido imperio se le va a la olla y dice, mira, pues yo soy negro beligerante y en algún momento entraré en la guerra cuando las condiciones sean lo más favorables posible. ¿Qué pasa? Que como estaba contando antes, ¿no? Pues Alemania en un primer momento le hace un doble che a Franco. Franco dice, yo quiero entrar, pero Alemania dice, sí, bonito, tú quédate ahí quietecito. ¿Qué pasa? Que cuando Alemania lo necesita, Franco entonces ya se echa un poco para atrás. Y aquí es donde viene ya el contexto de la Andaya. La reunión de la Andaya, que ya la hablamos en otro programa, en el programa de los viajes, que también lo tenéis que escuchar, está muy guapo. Ahí no se entiende. Y salen asqueados unos de los otros. Porque Franco pide muchas cosas, Hitler pide muchas cosas y no llegan a ningún acuerdo. Cada uno se va por su lado pensando que el otro es tonto y no consiguen nada. Y esta es la reunión más importante de esta época, porque ahí se reúnen los altos mandos del régimen nazi con el propio Franco. Se reúnen Hitler y Franco. O sea, madre mía, es que imaginároslo, ¿eh? O sea, esos dos personajes ahí, un tito, a ver qué estaban diciendo, ¿sabes? Hablando de socialdemocracia. Hablando de fascismo o libertad, o yo me quedo con de ecologismo. Estamos hablando de cobrar las autopistas, que ya están pagadas, pero nos las van a cobrar igual, porque transición ecológica. Uno grande. Total, que después de la reunión esta, que pues, no llega a ningún punto, de hecho España en este momento es cuando empieza un poco a cambiar casi que de tendencia, sigue manteniéndose y de hecho luego viene después pues, la conocida División Azul, que es lo que se escuda Franco en que él la manda a luchar contra el comunismo, que no es una fuerza que aunque se integra dentro del ejército alemán y es la 250 división o la 251 de la Wehrmacht, no me acuerdo qué número exacto, pero lo mismo da, la mandaba para luchar contra el comunismo, no contra Inglaterra ni contra Francia, no, yo contra el comunismo y ya está. Entonces por ahí se salva. Y así llegamos un poco pues al
como un poco al final de este periodo en el que se ve que empieza a cambiar la tendencia de la guerra. Franco comienza a desconfiar un poco del eje, de las posibilidades que, no de él ideológicamente, sino de las posibilidades que tiene de ganar la guerra, y de que si a Inglaterra le hace la puñeta puede incluso quitarle las Canarias y bloquear los pocos suministros de grano que están llegando a España en este momento, que era lo más necesario en ese momento. Y ahí es cuando comienza a echarse un poco para atrás. Y con el cambio de tendencia la guerra ya demuestra su fase camaleónica. Y aquí Dani nos va a contar un poquito más lo que viene ahora. No sé si me he dejado algo de tintero, es que hay muchísimas reuniones y muchísimas cosas, pero se entiende básicamente, ¿no? Sí, estamos hablando del periodo en el que, bueno, pues Franco está más cerca del eje porque el eje va ganando la guerra y Franco se siente cómodo porque ideológicamente está mucho más próximo al eje que a las potencias aliadas. ¿Qué es lo que pasa? Que a partir del año 1941 y 1942, con los sucesivos fracasos de Hitler en la Operación Barbarroja en Rusia y en el norte de África, pues la guerra, como bien dice Antonio, empieza a cambiar de signo. Se pasa de una primera etapa donde el eje está siendo muy superior, se pasa a una nueva etapa en la que ahora es el bando aliado el que empieza a llevar la iniciativa. Entonces Franco, que lo único que quiere realmente es mantenerse en el poder, empieza a, como bien ha dicho Antonio, a ponerse camaleónico y a cambiar de disfraz. Se quita el disfraz del eje y se pone el disfraz de democracia. Entonces ya tacha fascismo y se queda con democracia y ya el 4 de mayo ganó unas elecciones. Claro, o sea, un poco introduciendo también la parte, ¿no?, de la que voy a hablar yo. Realmente, para que entendamos, o sea, durante toda la guerra Franco, es que no va a mantener una participación más o menos estrecha con el eje, pero siempre muy dependiente del momento en el que esté la guerra, tío. O sea, yo creo que esa es la idea en la que tenemos que captar, bueno, los que nos escuchen, esa es la idea que tenéis que captar, que Franco no se comporta siempre de la misma manera, y estamos hablando de una guerra pues que dura del 39 al 45, que no es verdad que los procesos son lentos, ¿no?, de adaptación a la guerra, pero que tampoco, o sea, bueno, la guerra más cruenta, eso ya lo sabemos, pero que a lo mejor la mentalidad de, hostia, alguien que cambie de idea, pues bueno, estará como una década apoyando a tal bando, a lo mejor no, o sea, que el tío cambia en cuestión de fechas concretas, sí. De meses, según cómo se producen los acontecimientos. Según cómo se producen los acontecimientos. Y es que es súper curioso esa faceta de Franco, vaya. Pero bueno, la cuestión es un poco lo que decía Antonio. Tras la victoria aliada en Norte de África y el fracaso de Alemania en Rusia, que sobre todo tras Stalingrado ya es totalmente palpable y todos sabemos qué significa como el principio del fin de Alemania, ¿no? A partir de ahí, el frente oriental le supone un problema muy gordo a Hitler y empieza a retroceder hasta que acaba la guerra, ¿no? A partir de aquí España vuelve a una política más neutralista. Ya abandona ese tema de la no beligerancia para intentar volver al neutralismo. Va recogiendo cuerda, poco a poco. Recoge cable. Recoge cable, sí. Aquí Franco, bueno, lo que decide hacer, y realmente de una manera inteligente, porque aunque sea camaleónico y cabrón y nos dé coraje, el tío pues intenta sobrevivir, ¿no? Sí, lo consiguió, o sea que... Y tanto. Así que lo que hace es dejar de vincularse directamente con el eje y decir que realmente lo que él pretende es luchar contra el comunismo. Es decir, que su alianza con el eje no es tanto porque familiarice con la ideología del eje, sino porque hace el frente al comunismo. Además, bueno, en esta época también en España, o sea, Franco intenta hacer como un acercamiento al Vaticano, intenta hacer como una especie de suerte de alianza católica de la que él se siente representante. Bueno, él se monta ahí sus movidas como para justificarse. Y hay un autor que se llama Enrique Mora y Diellos que recoge... Profesor mío del máster. ¿Sí? Sí, fue profesor mío del máster, un grande, la verdad, unas clases. Pues, tío, no lo sabía, tío. Pues te estás leyendo sobre el artículo y tal. Yo creo que es el mayor especialista sobre franquismo que tenemos ahora mismo en España.
No sabía No, que te había dado clase. creo no, lo es. Qué bueno, ¿eh? Pues fíjate, qué casualidad. O sea, lo conocía de haber leído, pero no sabía que te había dado clase a ti. Enrique Moradiello, sí. Pues él recoge una frase de Gómez Jordana en el año 42, que fue un militar que ocupó bastantes cargos en el ejército franquista, vaya, que era importante. Que él dice, no es propiamente con el eje con el que estamos, sino contra el comunismo. Digamos que esta es como la excusa de Franco a partir de este momento, ¿no? De hecho, Franco va a empezar a pedir paz entre los aliados y el eje para evitar que se propague el comunismo. Y claro, él alude a que si Alemania es derrotada, entonces que el comunismo se va a extender por Europa, y llama la atención cómo el comunismo es usado tanto para excusarse de no parecer tan amigo del eje como para plantar miedo a los dos bandos. O sea, él intenta que el comunismo sea más importante que la propia guerra entre aliados y el eje. Como siempre, yo creo que el comunismo juega el papel del miedo, ¿vale? Sí, siempre. Que eso es algo que vimos también en la política de apaciguamiento, por ejemplo. Claro, es que... Y al final, los propios aliados, que la alianza entre la Unión Soviética y los países occidentales es completamente circunstancial. Estados Unidos, Inglaterra y Francia combatían en la guerra mundial contra Alemania, pero ambos tenían una cosa en común, que era que odiaban al comunismo. Sí. Vamos, y lo que va a pasar después de la Segunda Guerra Mundial es el producto de eso. Sí. Además de el norte de África y Stalingrado y el frente oriental, también tenemos que en julio de 1943, se da el desembarco en Sicilia, ¿no? La invasión de Sicilia por parte de los aliados, y cae Mussolini. O sea, que es una razón más para empezar el camino a la neutralidad, y que, Estados Unidos va a presionar a partir de aquí a Franco para que deje de ayudar a Alemania. Finalmente, en este año se va a retirar la División Azul, se va a dar pie a su disolución y se va a dar lugar de nuevo al decreto de estricta neutralidad. Bien es cierto que la División Azul no se retira del todo, ¿eh? O sea, sí, que eran voluntarios allí. Es una cosa que va más lenta. Es curioso porque aquí Mussolini le pide ayuda desesperadamente a Franco y Franco pasa de Mussolini. Y Hitler también, pero porque Hitler estaba obcecado en Rusia totalmente. O sea, que al final Mussolini de alguna manera se ve abandonado. De hecho, Mussolini es rescatado por soldados alemanes y funda la República de Saló, lo que conocemos como, esa república fascista que hubo en el norte de Italia, pero que al final eso va pidiendo ayuda ahí porque completamente es que Mussolini, la Italia fascista y todo y ese régimen es que era completamente cutre. Es que fue un despropósito en todos los sentidos, tío. Cuando pierden en Etiopía, tío. O sea, yo que se podría hacer un podcast riéndose de Italia en la Segunda Guerra Mundial, porque es que es un despropósito en muchos sentidos. Y al final, pues, acaba como acaba. Un poco se le subiría la sangre a la cabeza, aunque ya en ese momento no lo notaría mucho. Y así acabó. O sea, que los 3 puntos fundamentales más importantes son la derrota de Mussolini, el norte de África y el frente oriental. A partir de aquí es cuando Además Franco... que la invasión de Sicilia es especialmente importante porque ¿qué le dice a Franco? Que si los aliados han invadido con éxitos Italia, ¿por qué no van a hacer lo mismo con España? ¿Sabes? Que también es un país mediterráneo, un país que pueden invadir por la costa. ¿Qué le hace pensar a Franco que no van a ir a por él? Si él no se desmarca del eje. Lo que pensó Franco es, si vienen aquí los ingleses y ven Nerja y tal, pues lo mismo se quedan en la playa y no siguen. Les pongo balcones. Claro. Como el que sigue la cosa. Cierra un par de negocios de barrio de toda la vida, le pone 4 cafeterías pijas y se quedan ahí y ya está. Toda la guerra. No lo veo Mussolini. Por eso no hay problema. Bueno, ¿qué más cosas tenemos? Tenemos, yo que sé, en el 42 tenemos la Operación Torch, tenemos, como he dicho, la batalla de Stalingrado.
La División Azul en el año 42 sufre muchas bajas, en total 4.032, de ellas 1.252 son muertos, el restante son heridos. Además, el 20 de diciembre del 42, España va a firmar el Protocolo de Lisboa y esto es curioso, tío. Yo esto no lo conocía tanto, ¿no? O sea, aquí como que España se refuerza los lazos con la Portugal, o sea, con el Portugal de Oliveira y Salazar, que ya sabemos que, bueno, era un régimen fascista también. La cosa es que Salazar era fiel a los británicos, tío. Entonces, también... Como siempre, Portugal siempre. Claro, el aliado fiel de los piratas. Y se ve una manera también como de neutralidad eso. Es que Franco se va encerrando ahí, ¿sabes? Sí. Finalmente, pues en el 43... No, dime. Sí que a nivel interno ya también empieza a hacer una serie de medidas que digamos que crean esa falsa democracia que se va a llamar, bueno, la democracia orgánica, ¿no? Del sí, franquismo. Exacto. Es como se va a vender. Exactamente. Y ya en el año 42, a nivel nacional, se crea una ley fundamental que se llama la Ley Constitutiva de las Cortes, y se van a instaurar las Cortes franquistas, que como ya sabemos solamente tenían un papel simbólico porque lo único que hacían era aplaudir las decisiones del dictador. Pero Franco ya en este momento, en el 42 con eso, con la Ley de las Cortes, o en el 45 que promulga el Fuero de los Españoles, que es una especie de listado de derechos y libertades, pero evidentemente muy precarias porque están sujetas a la voluntad de Franco. Y otros aspectos, como en el 45 también la ley de referéndum nacional. Es decir, hay una serie de medidas que va el franquismo introduciendo para que de cara a los aliados pues haya en España como una pseudodemocracia, como una aparente libertad que evidentemente no tiene nada que ver, sino que es una simple capa de pintura para que no vayan a por Franco. Básicamente. O sea, es que, ya te digo, o sea, a partir del 43 sobre todo, como la guerra va mal para el eje, se toma, digamos, este aspecto de neutralidad, cambiando la no beligerancia por neutralidad. Además que, bueno, eso como comentaba, la División Azul tiene un montón de bajas. En total, creo que durante toda la guerra, creo que fueron, lo que he estado leyendo, 3.934 muertos y 8.466 heridos. O sea, que fue... Casi la mitad de los que fueron, ¿eh? Sí, empezó con 18.000 hombres y tuvo hasta 40.000 relevos o así. O sea, que la División Azul no fue cualquier tontería. También se retiró el Escuadrón Azul, pero eso es lo que hemos dicho, no todos se retiran y se forma lo que se llama la Legión Azul, que son unos voluntarios. Bueno. Ya a partir del año 44, aquí ya la presión va a ser mucho más evidente y Estados Unidos va a dar lugar al embargo del petróleo hasta que España deje de ayudar a Alemania. Hace lo mismo con el algodón, sobre todo fastidiando la industria del textil en Cataluña. También amenazan con cortar el suministro de caucho, trigo, etcétera. Así que como Franco se ve en bancarrota, firma un acuerdo en mayo y expulsa del país a agentes alemanes acusados de sabotaje, espionaje y demás, y deja de exportar en definitiva económicamente y militarmente a Alemania, cortando por ejemplo el envío de wolframio, que es de lo más importante que España estaba enviando a Alemania. O sea, esto es una de las... Lo destaco para que sepamos que la Alemania se nutría de wolframio que venía de España y era uno de los materiales más importantes que se exportaban desde aquí, ¿vale? Y aquí es cuando va a acabar con los restos de lo que quedaba de la División Azul finalmente. Bueno, y como he dicho, o sea, Franco va a jugar a apelar al anticomunismo y al catolicismo, y aquí donde él se va a ver como el centinela de Occidente y toda esta propaganda que él suelta. Y una cosa muy curiosa que había hablado Antonio hablaba antes de Serrano Suñer, aquí a Serrano Suñer se le va a criminalizar. O sea, a partir de aquí Claro, aquí lo que se hace es que se quitan a los ministros germanófilos, se los quitan de en medio a todos los que estén más pegados al eje y se ponen sobre todo personas cercanas a Inglaterra. Sí, o sea, a Serrano Suñer se le va a demonizar directamente. O sea, antes había el propio Gómez Jordana, que ya lo ha citado, es más anglófilo.
Exacto. O sea, aquí cambia la política y se quita a Serrano Suñer de en medio. Además, digamos que, bueno, Franco va a entender que existen tres guerras en la propia guerra mundial, que es la de los ingleses contra los alemanes, la del mundo asiático que protagonizan los japoneses y otra que es contra los rusos. Y entonces España justifica que solamente participa en este último conflicto, es decir, que todos los voluntarios que han enviado y todas las, digamos, políticas que ha seguido durante la guerra es únicamente para combatir el fascismo. Y una cosa que además se va a reflejar... Perdón, el comunismo, es decir. Y es una de las cosas que se va a reflejar en el nodo, por ejemplo. Y una cosa muy curiosa, para que la gente entienda también que en el régimen no todo iba a una, los falangistas y los militares franquistas van a estar totalmente en desacuerdo en este momento, porque es que los falangistas sí que van a apelar a que la guerra continúe y que España forme parte de ella, o sea que favorezca al eje. De hecho, bueno, en la prensa se va a notar mucho la visión falangista en contraposición a la visión del régimen, ¿vale? De hecho, hay publicaciones falangistas pro-nazi, como en el caso del diario Informaciones, de las que trae una frase de un artículo que he leído, ¿no? Que dice que para el que la palabra derrota no existía, la guerra para este vesperino madrileño no finalizó. O sea, la falange sigue diciendo, oye, estamos con el eje, ¿no? Pero claro, Franco reculaba. ¿Qué pasa finalmente? Pues que bueno, que Franco, ¿qué es lo que a Franco le salva el culo realmente? Y de esto ya hablará sobre todo Rafa, que al final, ¿no? O sea, cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, viene la Guerra Fría y sin duda yo creo que, bueno, pues la salida que toma Franco en el convencimiento de luchar contra el bolchevismo, tanto políticamente como haciendo uso de la propia península a nivel estratégico y geográfico, y logra convencer a Estados Unidos y Inglaterra de que, bueno, de que él es un mal menor y que peor sería una nueva guerra civil y un régimen comunista en España. Lo que ocurre después, pues es bien sabido, ya digo, que hablará Rafa de ello, pero para que lo entendamos, lo que hace Franco durante todo este tiempo es que el verdadero comunismo, o sea, el verdadero enemigo del comunismo, y si Franco favorece la lucha contra el comunismo, entonces es la opción para los aliados. Es decir, que los que son en teoría los libertadores del fascismo van a apoyar a Franco en este sentido. Y lo que logra Franco, y eso en el debate si hacemos ahora al finalizar la exposición, es salvar su culo de 1,5 metros. Y es lo único, o sea, realmente lo que hace. Y hay unas palabras de Churchill en la Cámara de los Comunes que a Franco le vinieron muy bien y que él interpretó como que las potencias occidentales no tenían la menor intención de derrocarle, ¿no? Y estas palabras son: bastantes problemas habría de crear Rusia después de la victoria a su aliado para que estos, y muy especialmente Inglaterra o los Estados Unidos, crean oportuno y conveniente crear dificultades a España. De estas, solo se aprovecharían los rojos organizando disturbios, alteraciones graves del orden público, maquis, etc., lo que redundaría en beneficio del comunismo y, en definitiva, del imperialismo soviético. Y yo creo que esto marca claramente la política de Franco hacia el final de la guerra y la política también de los aliados conforme a Franco. Sí, es lo que permite que se salve. Exactamente. Sí, claro. Una cosa antes de que empiece Rafa, ya que no se me ha olvidado decirlo. En esta época, sobre todo, ya con lo que estaba hablando Dani, ¿no? Cuando ya cambia de tendencia la guerra y demás. Aquí es donde nace el mito que crea el franquismo de que Franco nos salvó de la Segunda Guerra Mundial. Y nada más lejos de la realidad. Franco quería entrar en la Segunda Guerra Mundial y quería el norte de África y quería Gibraltar y quería un montón de cosas. Lo que nos salva de la Segunda Guerra Mundial es la precarísima situación en la que ese desgraciado enano de culo gigante y poco pelo y voz de pito nos metió, que fue después de la Guerra Civil España quedó prácticamente destruida. Por esa situación asquerosa en la que ese capullo nos metió, nos salvamos de la Segunda Guerra Mundial.
No por su gracia divina y por sus tonterías, que es que eso es un mito del franquismo, de que Franco nos salvó de la Segunda Guerra Mundial. Si no hubieran entrado aquí los comunistas, pues ¿qué quieres que te diga? Pues por un poco por eso, al final España termina con el régimen franquista vigente a lo largo de la Guerra Fría. Cuando acaba la guerra, el- uno de los que más presionó para que se interviniera políticamente y militarmente en España fue Stalin. Sin embargo, como ya ha dicho Dani, las demás potencias aliadas, los países burgueses liberales, pues no querían más problemas después de la guerra y Franco era pues el mal menor. Lo último que querían era que en España pues se instalara un régimen socialista, un régimen comunista. Pensaban que Franco, bueno, pues al ser un aliado anticomunista, era pues el mal menor. Y España aunque bueno, por mucho que se esforzara en, en aparentar ser un régimen pseudo liberal, pseudo democrático, y por mucho que tanto Inglaterra como Estados Unidos tomaran a Franco como el mal menor, aún así, en los años posteriores a la guerra va a verse completamente aislado internacionalmente. De hecho, en el año 1946, la recién creada Organización de las Naciones Unidas, la ONU, recomienda a sus países miembros retirar las embajadas de España, hasta el punto de que, bueno, la única embajada que van a seguir en España a partir de 1946 van a ser la de Portugal, la de, que bueno, que había una afinidad política, ¿no?, de los regímenes políticos de ambos países, y luego, por otro lado, la de Irlanda y la del Vaticano. Como ya sabemos, Irlanda es un país fervientemente católico, como la España de Franco, y el Vaticano. Así que España se encuentra completamente aislada en este periodo. ¿Qué es lo que va a significar el golpe de suerte y que España progresivamente vaya reintegrándose en la política internacional? Que está la Guerra Fría. En el año 1948, Stalin decreta el bloqueo terrestre de Berlín, y como Berlín, que ya tenía una parte occidental y una parte soviética, estaba inserta dentro del territorio soviético de Alemania, que ya sabemos que después de la Segunda Guerra Mundial se divide en 4 zonas de ocupación de los 4 países aliados. Pues Berlín estaba inserta en la zona soviética. Stalin decreta un bloqueo terrestre que al final se termina solventando por parte de Estados Unidos con la realización de un puente aéreo. Este acontecimiento, no obstante, tiene como principal consecuencia el estallido de la Guerra Fría, ¿no? Una Guerra Fría cuya característica principal va a ser la diferenciación de dos bloques antagónicos, tanto en lo político como en lo económico, que van a estar liderados en un lado por Estados Unidos, por otro lado por la Unión Soviética. Claro, cuando estalla la Guerra Fría, el bloque capitalista ve un aliado importante en Franco, que como ya hemos dicho a lo largo del podcast, pues es una persona fervientemente anticomunista, y él a las potencias aliadas le dice: oye, no vaya a tener a un aliado que odie más al comunismo que yo. Entonces, en ese contexto, el régimen de Franco va poco a poco integrándose de nuevo en la política internacional. Las embajadas de los países occidentales van volviendo a España. En el año 1953 firma un nuevo concordato con la Santa Sede. Además, ese año de 1953, España firma con Estados Unidos unos pactos económicos y militares conocidos como los Pactos de Madrid, por los que, a cambio de ayuda económica y ayuda alimentaria, España va a permitir que Estados Unidos pues coloque unas bases militares en suelo español, unas bases que a día de hoy pues siguen existiendo, como son, por ejemplo, la de Torrejón de Ardoz, o aquí en Andalucía la base de Rota, que sigue despertando mucha controversia y que sigue estando en funcionamiento, y cuyo uso pues es de los Estados Unidos de América. Imaginaos que en la guerra civil hubiese estallado una tercera guerra mundial, en la Guerra Fría hubiese estallado una tercera guerra mundial, una guerra nuclear, aquí en España por culpa de Franco. En Rota pues hubiese habido probablemente bastante jaleo por el tema de las bases.
Y bueno, pues... Pero sí, es que tampoco Sí, hace falta irse tan lejos, Rafa, si los atentados de Atocha, por ejemplo, no tienen relación en sí, pero vamos a ver, cuando haces un atentado en un sitio, unas bases militares son sitios estratégicos, y tú siendo aliado de Estados Unidos, con la de enemigos que tiene Estados Unidos por el mundo, que la tenemos bien liada, que tener eso aquí es un peligro, y haber vendido el suelo nacional a los payasos, eso, vamos. Pero es que Que me no, hace que no. gracia, tío, porque el español entre españoles es el que empieza esa venta, ¿sabes? Es que, Sí. porque a veces, no sé, los franquistas, evidentemente el Sanzán a Franco, por eso son franquistas, pero a veces creo que no se paran a pensar si realmente Franco durante todo su mandato respeta los principios de lo que se supone que era el La franquismo. soberanía del país. Y No respeta claramente la soberanía no. del país. Y claramente no. Y sé que es muy reduccionista, pero la España de turismo, balconing, bar y tal, que tanto se quejan ahora mucho de cierto sector político, empieza aquí de alguna manera. Y es que a quien le moleste, el que le moleste, pero para mí la figura de Franco es aparte evidentemente de que maltrata a España, en este sentido, es una traición a la propia España que él pretende lograr, ¿sabes? Sí. Y pues, entiendo, en ese sentido, muchos falangistas que lo ven así también. Sí. Y yo creo que, sobre todo este programa que se iba de eso, ¿no? De decir, hostia. Sí, ¿Cómo ya lo jugó? hemos dicho muchas veces, que un falangista de verdad Franco no le gusta. De hecho, tú el otro día estuve hablando conmigo, también en el término de represión a ciertos sectores de la falange y tal. Claro, Y bueno, si es que a él le viene bien, esto ya es parte del debate, pero da igual, Rafa, te aguanta. No, solamente quería terminar mi parte diciendo que bueno, que España se termina integrando en la ONU en 1955, 2 años después de esos pactos, y que ya en este momento podemos decir que está completamente integrada en el bloque occidental. Y ya está, ya podéis debatir lo que queráis. Ya podemos seguir. A Franco le viene bien que asesinaran a José Antonio Primo de Rivera, porque descabeza a la falange y él lo que hace es vaciar de contenido político su figura y utilizarla para lo que le da la gana. Y hace que la falange pierda, y esto lo digo yo sin tener nada que ver con los falangistas. Si va a venir alguno aquí a decir, social comunista, nacional bolchevique. No. La falange no tiene nada que ver con lo que luego el régimen franquista hace. De hecho, hay represaliados de falange por parte de Franco, como son Manuel Edilla y Onésimo Redondo, que son otros de los ideólogos principales de falange. Entonces, ¿sabes lo que te digo? Que es que al final luego se entiende todo como una cosa muy homogénea y no era así. No, O sea, para el nada. tío Sí, el tío es un régimen personalista puro y duro en el que el tío va cogiendo lo que le parece mejor en cada momento para sobrevivir y lo consigue. El tío desgraciado. Es camaleónico, es el mortadelo del que hablábamos. Es que sí. Sí. Es que ni Mussolini, ni Hitler, ni Salazar. Bueno, Salazar sí, ¿no? Salazar ya había muerto cuando la revolución de los claveles. Salazar ya no estaba. Pero, tío, si muere en el 75 será por algo. Y no va a ser por mantener su principio en todo momento. Entonces a mí, claro, evidentemente hay muchas cosas de los franquistas que me dan coraje, hay muchas cosas, pero una de las que más es no reconocer la traición de Franco a la España que él mismo proyectó. Y en ese sentido, pues, hay que irse a los falangistas y, sí, o sea, yo no conozco muchos falangistas, pero conozco al haber visto entrevistas y tal y haber leído, y es que no está de acuerdo. De hecho, lo que he dicho, en la propia Guerra Mundial, la propia Segunda Guerra Mundial, el sector falangista dice, oye, que es que esta guerra no se ha acabado. Y Franco dice, no, sí, es simplemente contra el comunismo. Nosotros no somos pro-nazis, no tenemos nada que ver con los nazis. Él ya preparaba, porque es que incluso después de la declaración de las Naciones Unidas y demás, a él, aunque no se le exija nada, se le va a seguir recordando por ser aliado del Eje.
y se le va a excluir en cierta manera del concierto internacional, y sin embargo Franco va a negar siempre que hubiera sido aliado de Italia y de Alemania. Es que A qué máquina, partir de ese tío, momento, ¿sabes? sobre todo a partir del 45. Es que me parece desastroso, tío. O sea, Es que es más simple. Cualquier persona que entienda el franquismo y la figura de Franco como algo patriótico está muy equivocada. Porque primero permite una invasión extranjera en su propio país, que es la de la guerra civil. Porque aquí vienen tropas a masacrar a la población nacional, italiana y alemana. Eso va a empezar. Y para seguir, permite que los intereses económicos y políticos y logísticos del Estado español y de España vayan por detrás de los intereses de los capitales privados que aquí se meten dentro. Y por eso tenemos el país que tenemos hoy en día, así es lo que estabas tú diciendo antes, y no es nada reduccionista, es que es la verdad. El hecho de que aquí se metan intereses económicos y políticos extranjeros hace que hoy tengamos un país en el que no se gobierna y no se dirige y no se hacen políticas para su propia gente, sino que vienen marcadas desde otros sitios. Llámese Estados Unidos, llámese Europa, llámalo como te dé la gana, pero aquí no se hace política para la gente de aquí. De hecho, aquí pretenden cobrarnos impuestos y cosas que es que están en Europa, no sé cuánto. Sí, pues sube los sueldos a nivel de Europa, compadre. Que aquí hay gente que trabaja 12 horas al día durante 7 días a la semana por 1.000 pavos. Eso no lo ves tú pasando los Pirineos, a no ser que sean pues los típicos contratos de mierda que hay en todos lados, porque es que eres no sé dónde, eres no sé cuánto. sí, un noruego no. Pero no para, hace eso. pero para cobrar, sí. Pues ahí está. Asociar franquismo y Franco con patriotismo es la cosa más errónea es lo peor, que se puede lo hacer. peor. Porque es justo lo contrario. Una persona que daña a su país de esa manera, que se carga a la gente que se carga, que permite una invasión extranjera y que luego vende al mejor postor al país. Para salvarse a sí Patriota. mismo y para salvar Para salvar su culo, no para salvar el país. Porque lo que se quiere salvar primero es su culo. Y luego la coyuntura económica de los ciertos momentos y las aplicaciones económicas, sobre todo enfocadas al turismo este que tenemos hoy en día, pero en aquella época pues, de suecos y alemanes, es lo que lo salvan. Y es lo que parece que España es el milagro económico del franquismo. No, compadre, el capitalismo va así, va por ciclos y si están metidos dentro del juego, pues algo rasca. Pero cuando viene la hostia, ¿qué pasa? En los sitios en los que estamos precarizados y sin sectores estratégicos y demás, nos pega más fuerte. Porque estamos ya en otra crisis y no nos hemos recuperado de la de 2008. Que para mí ese es el resumen de Franco, sobre todo en la última etapa, y es que y ya no solo la actuación de Franco en ese sentido, sino que es que lo que he dicho antes, los supuestos libertadores del fascismo, ¿dónde quedan? O sea, Europa, los aliados aceptan esto, porque ¿para qué? ¿Para qué vamos Porque son a...? unos falsos también, si lo demuestran en el comité de no intervención o lo que son. A partir de ahí, es que esa es la misma política. Porque Hitler Claro. se enfrenta abiertamente a ello, evidentemente lo derrotan, tú sabes. Sí. Cuentan, ¿no? Hollywood. Y al final, ¿qué pasa? Pues Franco está aquí hasta el 75, haciendo todas estas mierdas que hace, y no sé, es un poco también lleva ese mensaje de, yo qué sé, tío, del papel que jugó y de cómo cambió y de cómo ha sido siempre lo que ha sido. El camaleón, yo qué sé. Sí, de hecho... El caudille león, no sé, yo qué sé, tío, ¿cómo es? Creo que es de Groucho Marx esta frase, la de si no te gustan mis principios, tengo otro. Sí. Sí, Yo creo que vendría Franco, muy bien al... Totalmente, lo define perfectamente, vamos. Totalmente. De hecho, Rafa, tú lo sabes bien, en la República, el tío es de los que firma el manifiesto de lealtad a la República, y poco antes del golpe le está diciendo a Azaña, no, tranquilo, que yo estoy de tu lado. Fue a Casares Quiroga, que era el presidente del gobierno de la República en el momento del golpe. Unos días antes le manda una carta diciendo que los militares que están muy cabreados con la situación de ese momento y que él se presta voluntario a calmar al ejército. Es que además hoy Rafa y yo no hemos visto y tal, hemos estado comparando, por ejemplo, a Franco con Mola. Y es que, en fin, el tipo apareció ahí por distintos sucesos y ya está. Y se lo comió es un tipo España. con suerte, porque el Se lo tío comió llega, España, se encuentra con lo del Alcázar, de Toledo, ya se engrandece ahí lo más grande y ya, wow, el generalísimo, ala. Hay personas que nacen con lo más alto suerte del país. y él tuvo suerte en todo momento y siempre cualquier
enemigo, no enemigo, sino rival político que tuviera, Primo de Rivera, Mola, Sanjurjo, cualquiera que le pudiera hacer frente, desapareció. Sí. Es un hombre con suerte. Pero ¿sabes qué? Que mucha imagen de poderío, pero busca el vídeo en el que está hablando en inglés. Ahí... Ya ves. Con eso ya se te quita todo el respeto que la tengas. ¿Cuántas horas hemos echado? Es que no lo sabíamos de memoria el vídeo ese, ¿eh? Sí, sí. Bueno, de la hija, ¿no? Bueno, También sí. con Carmen, tío. Madre mía. Podemos cerrar No sé. el programa. Podemos cerrar el programa de hoy con el vídeo de Franco hablando en inglés. Sí, Me parece perfecto. pues sí, sí. Pues bueno, hasta aquí llegamos en el día de hoy. Bueno, en el día de hoy es una frase muy de Franco. Ya En ves, el el día de parte hoy- de guerra, tío. Cautivo y desarmado. Cautivo por y ejército rojo. desarmado. Madre mía, cuántas películas Las tenía el tropas cabrón nacionales. montado, tío. Ya ves. Pues bueno, nada, esperamos que os haya gustado el programa de hoy. Era un programa que veíamos necesario para que viéramos ese cambio camaleónico, ¿no? de los principios de Franco a lo largo de la guerra y cómo le permitió que se mantuviera en el poder hasta 1975. Así que, bueno, ya nos comentáis qué tal os ha parecido y nada, despedimos como siempre a nuestros compañeros, a Antonio Murillo, efectivamente, y a Daniel Caparrós. Venga, hasta la semana que viene, señores. Venga, hasta luego. Cuidaos mucho, sed felices y nos vemos la próxima semana. Un saludo. Thanks to the thousands of souls who follow our movement in defense of civilization, and thanks to all those who hear this word to spread them all over the world. Country, religion, family, this is our aim and strength. ¡Viva España!